Un millonario llevó a su hija a una cita a ciegas, fingió ser pobre y todo cambió después de sentarse en la mesa equivocada. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Buena historia para todos. Arthur Morris nunca fue bueno en las citas. Pero ahí estaba, en un restaurante, tratando de disimular los nervios. Arregló el vestidito de su hija de 6 años, Lily, y respirando hondo le preguntó: ¿Prometes ser mi compañera en esta misión?, dijo extendiéndole la mano. Lily, con los ojos llenos de emoción, le apretó la mano con fuerza. Lo prometo, papá. Va a ser increíble. Era la primera vez que Arthur aceptaba una cita a ciegas desde que perdió a su esposa. Solo la idea de abrir su corazón otra vez lo ponía nervioso, pero presionado por su hermana, decidió intentarlo. De cualquier manera, con Lily a su lado, sabía que la noche tendría momentos de pura alegría. Con la reserva en la mesa 9, Arthur cruzó el salón tomando la manita de su hija. Sin embargo, entre buscar el número de la mesa y atender los insistentes pedidos de Lily de comer pasteles, se confundió y terminó en la mesa equivocada. La número 6. Ahí estaban sentados una mujer joven y un niño que parecía tener la misma edad que Lily. La mujer, Alice, tenía una mirada que reflejaba más preocupaciones de las que quisiera. Sin sospechar nada, Arthur sonrió, jaló una silla y se sentó. Hola, soy Arthur. Vine para la cita a ciegas. Y de una vez aviso, soy muy pobre. No tengo mucho. Solo un carrito viejo y un refrigerador que hace más ruido que mi espalda, pero prometo que tengo buenas intenciones. Y mucho amor para dar. Dijo con una sonrisa traviesa, provocando una risa sorprendida en Alice. Lily, muy entusiasmada, añadió: Es verdad. Mi papá es muy pobrecito. Vivimos en un lugar bien chiquito, pero siempre hay helado. Alice se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Miró a su hijo, Lucas, quien con los ojos brillando exclamó: «Mamá, ya encontraste un papá para mí. Me caen bien». Algunas personas en las mesas cercanas voltearon para ver la escena. Alice se sonrojó, sin entender lo que pasaba, mientras Arthur, creyendo que el entusiasmo del niño era parte de la broma, sonrió aún más. Y entonces, ¿prefieren escoger primero el postre o empezamos con el plato principal?, bromeó Arthur, tratando de aliviar el ambiente. Alice, confundida, buscó una explicación a su alrededor. No encontró nada. Solo estaban ella, Lucas, Arthur y Lily improvisando una escena que parecía de familia. «Sí, claro. ¿Vamos a ver el menú?», murmuró Alice, todavía sin animarse a decir que no sabía quién era él. Mientras Lucas y Lily hablaban animadamente sobre juguetes y dibujos animados, Alice trataba de entender qué estaba pasando. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué fingía ser tan sencillo? Arthur, acomodando la corbata, retomó la conversación. Soy conductor de aplicación. No tenemos lujos, pero nos sobra cariño. Alice arqueó una ceja, desconfiada. ¿Conductor? Ese traje elegante y ese reloj brillante no coincidían con su historia. Aún así, su espontaneidad y la forma natural en que trataba a los niños la hicieron bajar la guardia. ¿Son de aquí?, preguntó ella, tratando de iniciar una conversación. Sí. Vivimos en un barrio muy sencillo, respondió Arthur, improvisando. Es pequeño, pero está lleno de alegría. Lucas, encantado, le susurró a su mamá. «Mamá, déjalo que sea mi papá». Alice rió, nerviosa. Nada tenía sentido, pero ver a Lucas tan feliz conmovía su corazón. La mesera llegó para tomar la orden, y Arthur, con naturalidad, pidió platos infantiles para los niños y algo sencillo para él. Alice, sin animarse aún a aclarar el malentendido, simplemente siguió el ritmo y pidió lo mismo. Durante la cena, entre bocados y divertidas historias de supuestas aventuras en autobuses llenos y cenas de sopa instantánea, Alice se sorprendió sonriendo. Una sonrisa verdadera, de esas que hacía tiempo no tenía. Arthur tenía ese don, convertir pequeños momentos en algo especial. Aún así, una pequeña duda seguía rondando en su mente. Los niños se entendieron tan bien que en poco tiempo, Lucas y Lily ya hacían planes para acampar en nuestro jardín de nuestra nueva casa. Mientras tanto, Alice y Arthur se intercambiaban miradas que mezclaban confusión y complicidad. Cuando la mesera trajo el postre, Lily suspiró soñadora. «Ojalá podamos salir a comer helado muchas veces, ¿verdad, papá?». Arthur rió, despeinándola cariñosamente. Pero Alice sabía que tenía que aclararlo todo antes de que la situación se complicara aún más. Terminando su mousse de chocolate, respiró hondo y dijo: «Arthur, creo que ha habido un malentendido». Él abrió los ojos, confundido. «Yo no estoy aquí para una cita a ciegas. Solo traje a mi hijo a cenar. ¿Tú?
Te sentaste en la mesa equivocada. El silencio se hizo pesado. Arthur parpadeó, miró el número de la mesa y finalmente se dio cuenta. Mesa 6. No era 9. Se puso rojo de vergüenza. Dios mío, disculpe, balbuceó, levantándose rápido. Lily lo jaló de la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Pero papá, me gustaron ellos. Alice, viendo la tristeza de la niña y la confusión en el rostro de Arthur, hizo algo que ni ella misma esperaba. ¿Por qué no se quedan? Arthur dudó, sorprendido, pero la sonrisa cálida de Alice y el brillo de esperanza en los ojos de los niños lo convencieron. Si están seguros, dijo él, todavía un poco incómodo. A Lucas le encantaría, confirmó Alice. Lucas, emocionado, celebró. Sí, vamos a ser una familia. La cena improvisada continuó entre risas tímidas y muchas conversaciones de niños. Arthur, aún sin creer que Alice realmente los había invitado a quedarse, trató de disimular su incomodidad contando historias graciosas sobre su vida pobre. ¿Saben?, dijo mientras ponía la servilleta en su regazo, en casa nuestra estufa solo funciona si le das un golpe primero. Parece magia o un hechizo. Lily, siguiendo la broma, agregó, y nuestro elevador hace tanto ruido que parece que se va a caer. Lucas soltó una carcajada tan fuerte que algunas personas en las mesas cercanas sonrieron. Alice, a pesar de su desconfianza inicial, empezó a rendirse. Era imposible no reírse con esas historias tan absurdas, y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse. Son un gran equipo, comentó ella mientras tomaba un sorbo de agua. Hacemos lo que podemos para sobrevivir, bromeó Arthur, guiñándole un ojo a Lily. Los niños estaban tan emocionados, compartiendo sueños y aventuras imaginarias, que rápidamente el restaurante pareció desaparecer. Solo existían ellos cuatro, como si el universo hubiera decidido hacer una pausa en el tiempo. Alice, aún curiosa, decidió poner a prueba la historia de Arthur. ¿Y qué otra cosa especial tienen en su humilde casa? Arthur pensó rápido. Tenemos la terraza más ruidosa de toda la ciudad. Cuando sopla el viento parece que va a despegar. Alice soltó una risa sincera, tapándose la boca con la mano. Mientras reía, Arthur no podía dejar de mirarla. Alice tenía una sonrisa hermosa, llena de vida, pero en sus ojos todavía había una sombra, como si cargara un peso que no podía soltar. Y Arthur se dio cuenta de que quería conocer más a esa mujer que, a pesar de todo, todavía podía reírse de bromas tontas. La mesera trajo los platos principales, y los niños apenas podían esperar para empezar a comer. Arthur, queriendo parecer más humilde de lo que era, insistió en compartir su plato con Lily, diciendo que en casa siempre compartían para ahorrar. Alice se dio cuenta del teatro, pero no pudo enojarse. En realidad, le parecía todo tan raro que era casi divertido. ¿Y tú a qué te dedicas, Arthur?, preguntó ella, de manera casual. Arthur, atrapado en su propia mentira, respondió. Soy chofer de aplicación, y en mis ratos libres hago entregas de flores. Alice levantó las cejas, sorprendida. La discreta pulsera de oro en su muñeca y los zapatos, visiblemente caros, no combinaban con el trabajo improvisado que decía tener. Aún así, había algo en Arthur, algo genuino, que hacía que Alice quisiera creerle. Quizá porque en el fondo, ella también estaba cansada de desilusiones. Después de la cena, Lucas y Lily rogaron por un postre. Arthur, siguiendo con la actuación, fingió contar monedas en su cartera antes de reírse y aceptar. Una bola de helado para cada uno. Hoy vamos a vivir al límite. Alice negó con la cabeza, riendo. Cuando llegaron los helados, Lucas insistió en darle una cucharada a Arthur. Para compartir, papá. Arthur, con el corazón derritiéndose, aceptó la cucharada emocionado. Todo era tan espontáneo, tan simple, tan correcto. Alice observaba todo, dividida entre la razón y el corazón. Sabía que había algo raro en toda esa historia. Sabía que no tenía sentido. Pero también sabía que Lucas nunca se había conectado tan rápido con alguien. Y ella misma sentía un calor en el pecho que hacía mucho no sentía. Con los platos vacíos y la noche avanzando, llegó el momento de despedirse. Arthur dudó, sin saber cómo cerrar esa noche tan surrealista. Fue diferente, dijo, rascándose la nuca, incómodo. Alice rió. Definitivamente. Arthur respiró hondo, tratando de reunir valor. ¿Será que podríamos repetirlo? Digo de verdad esta vez. Alice miró a Lucas, que hacía puchero, y luego a Lily, que sostenía fuerte la mano de su papá. Suspiró. Creo que sí. Arthur sonrió, un gesto que iluminó todo su rostro. ¿Puedo pedirte tu número? Alice lo pensó por un momento. Todo dentro de ella gritaba que no se involucrara.
que no confiara, que no soñara. Pero al ver a Lucas, con los ojos brillando de esperanza, supo que tenía que intentarlo. Por su hijo. Y quizá, también por ella misma. Tomó el celular, marcó el número y se lo entregó a Arthur. Aquí está. Pero te advierto, nada de más trucos. Lo prometo, dijo Arthur, cruzando el pecho como un explorador. Se rieron, y en esa risa había algo nuevo, una promesa silenciosa de que esa historia, por más loca que hubiera empezado, aún tenía mucho por escribirse. Los niños corrieron adelante, riendo y planeando nuevos encuentros, mientras Arthur y Alice caminaban lado a lado hacia el estacionamiento. El domingo amaneció con tonos dorados, tiñendo el cielo de la ciudad con una luz suave que anunciaba un día prometedor. Arthur se despertó temprano, con el corazón latiendo rápido. Era difícil recordar la última vez que había sentido esa emoción juvenil. Quizá antes de perder a su esposa, antes de cargar con la responsabilidad de criar solo a Lily. Ahora, ahí estaba, ansioso por mandar el primer mensaje a Alice. Tomó el celular, pensó en algo casual, pero que no sonara desesperado, y escribió. Buenos días, Lily y yo estábamos pensando en hacer un picnic hoy en el Parque de las Rosas. ¿Qué te parece si tú y Lucas se unen a nosotros? La respuesta llegó unos minutos después. Me parece excelente. Lucas ya anda saltando de alegría por toda la casa. Arthur sonrió, sintiendo una calidez recorrerle el pecho. Era oficial. Tendría una segunda cita, aunque todavía estuviera basada en una pequeña y cada vez más incómoda mentira. El Parque de las Rosas era uno de los lugares más bonitos de la ciudad. Con sus caminos de piedra, lagos artificiales y campos llenos de flores, parecía sacado de un cuento. Arthur escogió un rincón más apartado, bajo un árbol frondoso, y extendió una manta de picnic a cuadros. Nada de exageros, jugos naturales, sándwiches sencillos, frutas frescas. Él necesitaba mantener la apariencia de una vida humilde. Cuando Alice y Lucas llegaron, el cuadro se completó. Alice llevaba un vestido floreado y zapatos cómodos, y Lucas, lleno de energía, cargaba un balón de fútbol más grande que él. Lily corrió a abrazarlo y enseguida comenzaron a jugar en el pasto, riendo a carcajadas. Arthur, algo nervioso, ofreció una botellita de jugo a Alice. «Espero que te gusten los picnics improvisados», dijo. «Me encantan», respondió ella sonriendo. «Y a Lucas también. De hecho, creo que nunca se había divertido tanto». Arthur sonrió, aliviado. Se sentaron juntos bajo la sombra observando a los niños jugar. Había una ligereza entre ellos que Arthur no sentía desde hacía mucho tiempo. «Entonces», comenzó Alice, como quien no quiere la cosa, «conductor de aplicación y repartidor de flores, ¿eh?» Arthur tosió disimuladamente. «Así es», respondió, sosteniendo la historia. «Todo el día en movimiento, pero tiene su encanto. Conozco la ciudad entera». Alice arqueó una ceja divertida. «Me imagino que sí». Ella quería provocarlo un poco, probarlo. Había algo en él que no terminaba de encajar, pero por ahora prefería dejar que todo fluyera. «¿Y tú?», preguntó Arthur, buscando cambiar el tema. «¿A qué te dedicas?». Alice suspiró. «Soy asistente administrativa en una empresa pequeña. Nada glamoroso, pero paga las cuentas». Arthur sonrió. «A veces lo que necesitamos no es glamour, sino paz, ¿verdad?». Alice asintió, tocada por la sinceridad de sus palabras. Pasaron la mañana platicando de todo y de nada. Películas antiguas, comidas favoritas, lugares que les gustaría visitar. Cada historia de Arthur sobre su vida modesta era inventada, pero la contaba con tanta naturalidad que Alice por momentos olvidaba desconfiar. El problema era que por dentro la culpa empezaba a crecer. Mientras más conocía a Alice, más ganas tenía de ser honesto, pero al mismo tiempo el miedo lo paralizaba. ¿Y si ella se alejaba? ¿Y si pensaba que él solo quería impresionarla? Por ahora decidió seguir con la ilusión, solo un poco más. Los niños regresaron corriendo, sudados y llenos de tierra. Papá, vamos a hacer una carrera», dijo Lily jalándolo de la mano. «¿Carrera? Después de este picnic, solo si es rodando», bromeó él. Alice rió. «Ándale, Arthur, no vas a dejar que los niños ganen sin pelear, ¿verdad?» «Está bien», dijo él, fingiendo resignación, «pero luego quiero descanso de por vida». Se alinearon en el campo abierto, niños y adultos juntos. «¡Hasta aquel árbol!», gritó Lucas, señalando. A la señal todos salieron corriendo. Lily y Lucas volaban como cohetes, mientras Arthur y Alice, riendo, hacían su mejor esfuerzo por seguirles el paso. Cuando llegaron jadeando, los niños celebraron como si hubieran ganado una maratón olímpica. «Somos el equipo más rápido del mundo», gritó Lucas, abrazando a Lily.
Arthur y Alice se miraron, riendo entre suspiros. Era impresionante cómo, en tan poco tiempo, aquella escena se sentía tan natural, como si fueran una familia. El tiempo pasó rápido y el sol empezó a bajar en el horizonte. Arthur y Alice acomodaron el mantel mientras los niños agotados se acostaron en el pasto para mirar las nubes. Fue un día increíble, dijo Alice, amarrando la canasta de picnic. Arthur la miró, dudando. Quería decir más. Quería explicar que no era solo un conductor de aplicación. Que el reloj caro no era prestado, que el coche que había escondido en una calle lateral era suyo. Pero le faltó valor. Sí, lo fue, respondió simplemente. Mientras caminaban de regreso al estacionamiento, Lucas tomó de la mano a Lily, y Alice instintivamente se sostuvo del brazo de Arthur para no tropezar con una piedra suelta. Fue solo un pequeño toque, pero para Arthur fue como un rayo de felicidad atravesando su cuerpo. Se despidieron con abrazos fuertes, niños y adultos. Y antes de entrar al coche, Arthur se atrevió a preguntar, ¿te gustaría que repitiéramos esto? Alice sonrió. Creo que sí. Él asintió, sin poder ocultar una sonrisa tonta, y subió al coche con Lily, que ya se estaba quedando dormida antes de ponerse el cinturón. Mientras manejaba por las calles tranquilas de la ciudad, Arthur sentía que algo nuevo crecía dentro de él. Algo que iba mucho más allá de la culpa de su mentira. Era esperanza. Y en el fondo sabía que no podría sostener esa farsa para siempre. Pero por ahora solo quería guardar ese día en su corazón. La semana siguiente pasó volando. Entre las responsabilidades del trabajo, la escuela de los niños y las tareas diarias, Arthur y Alice siguieron enviándose mensajes. Pequeñas conversaciones que empezaban de forma sencilla. ¿Cómo estuvo tu día? O ¿Lucas ya perdió su diente? Pero que poco a poco iban construyendo un lazo más fuerte entre ellos. Arthur sabía que en algún momento tendría que decirle la verdad sobre su vida real. Pero cada sonrisa de Alice, cada risa de Lucas, cada vez que Lily preguntaba ¿cuándo los vamos a ver otra vez?, lo hacía más difícil, y también más urgente. Por eso, cuando Alice aceptó la invitación para cenar de nuevo el fin de semana, Arthur se prometió a sí mismo, esta vez no dejaría que la mentira creciera más. O por lo menos, lo intentaría. El sábado el plan era sencillo, una cena en el restaurante familiar de la esquina, seguida de una caminata en el parque. Arthur quería mantener una imagen humilde, así que eligió el coche viejo que aún guardaba para pasar desapercibido. Un sedán golpeado que usaba para no llamar la atención. Hagamos una pequeña broma para quienes solo leen los comentarios. Escribe McDonald's en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí entenderán. Ahora sigamos con la historia. Cuando llegó a recogerlos, Alice y Lucas ya estaban en la puerta del edificio. Lucas saltaba de emoción, mientras Alice acomodaba la correa de su bolso en el hombro. ¿Listos para otra aventura?, preguntó Arthur, sonriendo. Siempre, respondió Lucas, corriendo a abrazar a Lily, que venía en el asiento trasero. Alice subió al coche, mirando alrededor. Este es diferente, comentó, tratando de sonar educada al ver el interior desgastado. Nuestro medio de transporte de batalla, bromeó Arthur, guiñando un ojo. Alice rió, pero sintió con creciente incomodidad que algo no cuadraba. La pulsera discreta, el perfume caro, la forma educada de Arthur. No combinaban con ese coche viejo, ni con la historia de ser conductor de aplicación. Aún así, decidió dejarlo pasar. Por ahora. La cena fue excelente. Los niños quedaron fascinados con la hamburguesa gigante del menú y retaron a Arthur a comerse una entera, reto que, por supuesto, aceptó con buen humor. Entre risas y papas fritas, Arthur y Alice compartieron pequeños pedazos de sus vidas. Ella habló de su infancia difícil. Él inventó historias sobre clientes graciosos que recogía en la aplicación. Alice lo escuchaba con atención, sonriendo. Pero todavía quedaba esa pequeña duda que intentaba ignorar. Hasta que al final de la cena sucedió. Cuando salían del restaurante, Alice vio al otro lado de la calle a un hombre de traje abriéndole la puerta de un coche lujoso a Arthur. Sí, no se estaba equivocando. Arthur cruzó rápidamente, le dijo algo al hombre, que parecía incómodo, y lo despidió. Luego regresó a su lado con una sonrisa nerviosa. Alice frunció el ceño. ¿Quién era ese? Arthur, buscando una excusa, respondió demasiado rápido. Es un amigo mío. A veces me presta su coche para hacer viajes especiales con clientes VIP. Alice cruzó los brazos. ¿Clientes VIP? Sí, ya sabes, a veces hay pasajeros importantes, dijo riendo de manera incómoda.
Alice lo miró durante unos segundos largos, tratando de decidir si le creía o no. Al final, solo negó con la cabeza, suspirando. Vámonos, antes de que los niños se duerman aquí. Arthur sonrió, aliviado, y corrió para abrirle la puerta del coche viejo. Pero dentro del coche, el silencio era pesado. Lily y Lucas, cansados, dormían abrazados en el asiento trasero. Alice miraba por la ventana, con los pensamientos dando vueltas. Arthur, al volante, apretaba el volante con fuerza, sabiendo que había cometido otro error al no aclarar las cosas. Cuando llegaron al edificio de Alice, él bajó para ayudarlos. Alice sacó a Lucas del asiento trasero con cuidado, todavía dormido, y lo acomodó en sus brazos. «Gracias por esta noche», dijo ella, tratando de sonar neutral. Arthur intentó tocarle el brazo, pero Alice se apartó sutilmente. «Alice», ella lo interrumpió con una sonrisa triste. «Buenas noches, Arthur». Subió las escaleras sin mirar atrás. Arthur se quedó parado en la acera, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Alice llegó al trabajo un poco tarde y, apenas se sentó en su escritorio, fue recibida con comentarios malintencionados de algunos compañeros. «¿Qué onda, Alice? ¿Cómo va el romance con el pobretón?», dijo Mariana, una de las compañeras más chismosas, con una sonrisa venenosa. Alice levantó la vista. «¿De qué estás hablando?». «Ay, en un pueblo chico todo se sabe. Todos saben que andas saliendo con un chofer de aplicación», continuó Mariana, burlona. «Pero mira, si es buena gente, por lo menos compensa lo demás, ¿no?». Algunos rieron discretamente. Alice sintió que la sangre le subía a la cabeza. A ella nunca le importaron las profesiones. Nunca. Pero la forma en que hablaban, como si se burlaran, eso le dolía profundamente. Más aún porque en el fondo sabía que Arthur no era quien decía ser. Y lo peor, no sabía exactamente quién era. Esa noche, mientras acostaba a Lucas, Alice se sentó al borde de la cama, observando cómo su hijo dormía. Tenía una sonrisa serena en los labios, como si soñara con aventuras y días de campo. Alice suspiró. Quería proteger esa sonrisa, pero ¿cómo podría proteger a Lucas si ni siquiera sabía a quién estaba dejando entrar en sus vidas? Tomó el celular, abrió la conversación con Arthur y se quedó mirando la pantalla, dudando. ¿Debería escribirle algo? ¿Pedirle una explicación? Borró el mensaje antes de terminar de escribirlo. Quizá era mejor esperar, observar, y dejar que Arthur decidiera, por sí mismo, si quería ser sincero, o si seguiría fingiendo hasta que ya no hubiera forma de arreglarlo. De cualquier modo, Alice sabía que algo tenía que cambiar. Y pronto, porque la próxima vez que surgiera la duda, quizá ya no tendría fuerzas para ignorarla. La invitación llegó un miércoles soleado, junto con una cajita decorada con cintas de colores. Cuando Alice la abrió, encontró una nota escrita con la letra cuidada de Lily. «Cumpleaños de 7 años de Lily. Vengan a celebrar con nosotros. Habrá pastel, música y búsqueda del tesoro. PD, traigan sonrisas». Alice sonrió, encantada con la dulzura de la invitación. Lucas, al ver la caja, brincó de emoción. «Mami, por favor, dime que sí vamos, prometo portarme bien». Alice dudó un momento. Después de lo que había pasado la semana anterior, el auto de lujo, las medias verdades de Arthur, aún sentía una espinita de desconfianza, pero al ver la carita iluminada de Lucas supo la respuesta. «Claro que iremos», dijo acariciando el cabello de su hijo. Quizá, pensó, esa sería la oportunidad perfecta para observar mejor a Arthur. Sin máscaras. O al menos intentarlo. El sábado llegó rápido. Alice vistió a Lucas con una camiseta nueva, pantalones de mezclilla y tenis limpios. Ella eligió algo sencillo, un vestido de flores y una chaqueta de mezclilla ligera. En la nota, Arthur había mencionado que la fiesta sería en un salón comunitario del barrio, algo pequeño, familiar. Era justo lo que Alice esperaba. O al menos eso pensaba. Al llegar, la escena fue inesperada. El supuesto salón comunitario era, en realidad, un espacio enorme, rodeado de jardines impecables, esculturas de hielo y mesas de dulces que parecían de cuento de hadas. Globos personalizados flotaban por todo el lugar y había incluso un equipo de animadores organizando juegos para los niños. Alice se detuvo en la entrada, apretando más fuerte la mano de Lucas. «¡Guau!», murmuró el niño fascinado. Alice, en cambio, frunció el ceño. Nada de eso parecía comunitario, ni tantito. En cuanto Arthur los vio, cruzó el salón rápidamente, sonriendo. Iba vestido de manera casual, pero Alice notó de inmediato que incluso sus jeans y su camisa blanca eran de marca. «¡Qué bueno que vinieron!», dijo, abrazando a Lily y saludando a Lucas y a Alice. «Todo esto es
Increíble, comentó Alice mirando a su alrededor con cautela. Arthur se rascó la nuca, incómodo. Ah, ya sabes, mi hermana ayudó a organizarlo. Se emocionó un poquito. Alice simplemente asintió, pero la inquietud en su corazón creció aún más. La fiesta estaba animada. Los niños se divertían en las albercas de pelotas, en los inflables, y Lily parecía flotar de felicidad. Arthur, por su parte, se esmeraba en atender a todos, ayudando a los meseros, animando los juegos, siempre con una sonrisa lista. Por un momento, Alice pensó que podría ignorar la incomodidad. Podría concentrarse solo en la felicidad de Lucas, en la dulzura con la que Arthur cuidaba de todos. Pero el universo parecía empeñado en no dejarla olvidar. Mientras hacía fila para tomar un pedazo de pastel para Lucas, escuchó la conversación de dos mamás que estaban detrás de ella. ¿Viste quién está aquí? Arthur Morris, el dueño de la cadena de hoteles Marbella. Ni sabía que tenía hijos pequeños. Sí, parece que la hija es de un matrimonio anterior. Pero mira, es millonario, ¿eh? Y además, soltero. Alice se quedó helada. Arthur Morris, Marbella, millonario. Sintió que el estómago se le revolvía. Así que era eso. No era solo alguien que había mejorado su vida. Era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Y ella, todo ese tiempo, creyendo o fingiendo creer que él era un chofer de aplicación. El pastel en las manos de Alice pareció volverse muy pesado. Se giró lentamente, buscando a Arthur entre la multitud. Allí estaba, riendo con algunos niños, distraído, natural, sincero, y aún así, cargando una gran mentira. Más tarde, mientras los niños se preparaban para la esperada búsqueda del tesoro, Arthur se acercó a ella. ¿Todo bien?, preguntó, notando la mirada distante de Alice. Alice forzó una sonrisa. Claro, solo estoy cansada. Arthur dudó. Espero que te estés divirtiendo. Alice asintió, pero la respuesta salió fría. Es una fiesta muy buena para alguien humilde. Arthur tragó saliva. Antes de que pudiera decir algo, Lucas tiró de la mano de su mamá, rogándole participar en el siguiente juego. Alice se dejó llevar, pero el malestar crecía minuto a minuto. Al final de la fiesta, Arthur entregó recuerdos a los niños, juguetes caros envueltos en papel personalizado. Lucas estaba encantado, mostrando el nuevo juego que había ganado. «Mamá, este es el mejor día de mi vida», le dijo abrazándola. Alice apretó a su hijo contra el pecho, sintiendo una punzada de dolor. No podía negarlo, Arthur era bueno, muy bueno, demasiado bueno para ser solo un error de percepción. Y eso la asustaba. Mucho. Al despedirse, Arthur intentó romper el hielo. «Quiero agradecerte por venir. Significa mucho para Lily y para mí también». Alice sonrió, pero sus ojos seguían fríos. «Gracias por la invitación, Arthur. Fue revelador». Arthur frunció el ceño, preocupado, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Alice se giró y caminó hacia la salida, con Lucas brincando a su lado. Arthur se quedó allí, con un mal presentimiento creciendo dentro de él. Sabía que había perdido el control de la situación, y si no hacía algo pronto, podría perder mucho más que el control. Podría perder a Alice. Esa noche, Alice no pudo dormir. El rostro de Arthur, la felicidad de Lucas, las palabras de las madres resonaban en su mente. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad. Y esta vez, no aceptaría respuestas a medias. Alice tomó el celular, escribió Arthur Morris y presionó buscar. Lo que encontró fue un mar de información, fotos en eventos de lujo, artículos en revistas importantes. Era oficial. Arthur no era quien decía ser, y ahora no quedaba duda. O confiaba en ella lo suficiente para revelarle todo, o ella misma se encargaría de descubrirlo. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes pesadas cubriendo el cielo de Sevilla. Era como si hasta el clima supiera que Alice estaba en guerra consigo misma. Caminaba de un lado a otro en la cocina, con una taza de café casi olvidada en la mano, mientras Lucas, todavía soñoliento, dibujaba cohetes en la mesita de la sala. La cabeza de Alice no dejaba de dar vueltas. Las imágenes que había visto en Internet, fotos de Arthur en eventos de lujo, abrazado con empresarios, asistiendo a inauguraciones y recibiendo premios, estaban grabadas en su mente como una película interminable. Y no lograba entender cómo ese hombre, tan amable, divertido y atento, había podido mentir de esa manera. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo para inventar una vida tan diferente a la suya? Intentaba convencerse de que había una explicación lógica, pero la sensación de traición pesaba en su pecho. Necesitaba respuestas. Y ya no podía esperar a que Arthur se las diera por voluntad propia. No más.
Decidida, Alice vistió a Lucas con su uniforme escolar y lo llevó hasta la puerta, donde él entró feliz para comenzar otro día de clases. Al verlo desaparecer por el pasillo, sintió un nudo en el pecho. No quería poner en riesgo la felicidad de Lucas, pero sabía que una felicidad construida sobre mentiras era tan frágil como un castillo de naipes. De regreso en el apartamento, Alice se sentó frente a la computadora y empezó a investigar todo lo que pudo sobre Arthur Morris, su imperio de hoteles de lujo, sus entrevistas sobre emprendimiento, sus inversiones en proyectos sociales. Cuanto más leía, más evidente se hacía la distancia enorme entre el hombre que conoció en el restaurante y el hombre retratado en las brillantes páginas de Internet. Pero algo, en medio de toda esa avalancha de información, llamó su atención. Una entrevista reciente en la que Arthur hablaba sobre reencontrar el sentido de la vida tras la pérdida de su esposa. Hablaba sobre intentar volver a las raíces, sobre buscar la simplicidad y la autenticidad. Alicia leyó ese fragmento 2 veces. ¿Sería eso? ¿Sería que detrás de la mentira había un intento desesperado por reencontrar algo real? Aún así, una parte de ella se resistía. ¿Podría un hombre que tenía todo, dinero, estatus, prestigio, ser sincero al querer vivir de forma sencilla? ¿O era solo otro juego? La duda carcomía a Alicia, hasta que esa misma tarde recibió una llamada inesperada. Era Mariana, la compañera de trabajo chismosa. «Alicia, ¿supiste? Hoy fotografiaron a Arthur Morris saliendo de un hotel en la ciudad». Alicia cerró los ojos molesta. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo, Mariana?» «Solo me pareció curioso», dijo ella con un tono lleno de insinuaciones. «Él es inalcanzable, ¿no? Está en otro nivel». Alicia colgó sin despedirse. Sabía que no podía confiar en comentarios malintencionados. Pero la inseguridad crecía. Tratando de respirar hondo, decidió darse un respiro. Tomó su bolso y salió a caminar. Las calles de la ciudad estaban llenas de vida, pero Alicia caminaba como en un trance, perdida en sus propios pensamientos. Fue entonces cuando, sin querer, pasó frente a uno de los hoteles de Arthur, el Marbella Plaza, y allí en la entrada vio algo que le heló el corazón. Arthur, con un traje impecable, conversando con un grupo de empresarios, sonriente, seguro de sí mismo, totalmente diferente al hombre sencillo que había fingido ser en las últimas semanas. Se escondió detrás de un puesto de periódicos, observándolo. Arthur parecía estar en su ambiente. Cada gesto, cada sonrisa se veía natural. Nada allí parecía una farsa. Y por primera vez, Alicia sintió que tal vez ella era la única viviendo una mentira. Esa noche, a Alicia le costó conciliar el sueño. Repasaba cada detalle de los encuentros con Arthur, cada frase, cada mirada. Trataba de encontrar señales, alguna pista de que realmente le importaba, de que los momentos habían sido sinceros a pesar de las mentiras. Pero el dolor de la desilusión era persistente, y sabía que tenía que enfrentarlo, de verdad, sin rodeos, sin escapar. Al día siguiente, Arthur envió un mensaje. «Buenos días. Estaba pensando, ¿qué te parece un paseo con los niños este fin de semana?» Alicia miró la pantalla del celular durante largos minutos antes de responder. «Antes necesitamos hablar». La respuesta de Arthur llegó casi de inmediato. «Claro. Cuando tú quieras». Alicia sintió un nudo en el estómago. Había llegado la hora de la verdad. Quedaron de verse en una cafetería discreta, lejos de miradas curiosas. Alicia llegó primero. Eligió una mesa en un rincón y pidió solo un té de manzanilla, intentando calmar sus nervios. Arthur llegó unos minutos después, vistiendo unos jeans y una camisa sencilla, pero ella ya sabía reconocer ropa costosa disfrazada de humildad. Él sonrió al verla, pero su sonrisa desapareció al notar la expresión seria de Alicia. Se sentó sin decir una palabra. Alicia no perdió tiempo. «Arthur», empezó, sin rodeos, «¿quién eres en realidad?» Él tragó saliva. «Alicia, quería contártelo. Iba a hacerlo, pero...» Ella levantó la mano interrumpiéndolo. «Sin excusas, sin rodeos, quiero la verdad, ahora». Arthur pasó la mano por su cabello visiblemente nervioso, respiró hondo y empezó. «Me llamo Arthur Morris. Soy dueño de parte de los hoteles Marbella. Sí, tengo una vida cómoda, muy cómoda, pero después de perder a mi esposa, sentí que también me había perdido a mí mismo». Hice una pausa, buscando las palabras. Cuando acepté aquella cita a ciegas, estaba desesperado por encontrar algo real, algo que no dependiera de lo que podía comprar o ofrecer. Por eso, cuando me senté en la mesa equivocada y vi a ti y a Lucas, y vi lo genuinos que eran, no pude detenerme. Inventé esa historia tonta para tratar de formar parte de algo verdadero.
Alicia lo miraba en silencio. Arthur continuó. Sé que me equivoqué. Sé que mentí. Pero cada palabra, cada risa, cada momento que pasé con ustedes fue verdadero, aunque la historia que conté no lo haya sido. Bajó la cabeza avergonzado. Ahora estoy aquí, pidiéndote una oportunidad para empezar de nuevo, sin mentiras, sin máscaras. Alicia sintió su corazón latir con fuerza. Una parte de ella quería levantarse e irse, otra parte quería creer de verdad, pero no podía olvidar el dolor de haber sido engañada. ¿Y cómo sé que esta vez es verdad?, preguntó, con la voz entrecortada. Arthur levantó la mirada hacia ella, con una intensidad que la hizo estremecer. Porque esta vez no tengo nada que esconder, solo tengo para ofrecer. Lo que soy, completo, con todos mis defectos. El silencio se extendió entre ellos. Alice miró la taza de té casi intacta. Pensó en Lucas, pensó en Lily, pensó en las sonrisas, en las tardes en el parque, en las risas espontáneas, y pensó en ella misma, en el miedo, en la esperanza, en la vida que podría construir o perder, dependiendo de la decisión que tomara en ese momento. Finalmente respiró hondo. Necesito tiempo. Arthur asintió, respetuoso. Puedo esperar el tiempo que sea necesario. Se levantó, dejando unas monedas sobre la mesa para pagar el té. Antes de irse, se inclinó y dijo, «Estoy aquí, cuando estés lista». Y entonces se fue, dejando a Alice sola, con el corazón pesado y la mente en un torbellino. Mientras veía a Arthur desaparecer entre la calle concurrida, Alice se dio cuenta. A veces la verdad más grande no se dice con palabras. Se siente en el silencio. Y la pregunta que resonaba en su pecho era, ¿tendría el valor de escuchar a su propio corazón? El fin de semana llegó cargado de un extraño silencio. Después de la intensa conversación en la cafetería, Arthur no insistió en enviar mensajes. Respetó el espacio que Alice había pedido, aunque cada segundo sin hablar con ella era una pequeña tortura. Alice, por su parte, se sumergió en la rutina. Arregló el departamento, llevó a Lucas al parque, preparó comidas sencillas, intentando ignorar la constante presencia de Arthur en sus pensamientos, pero el vacío era persistente. Cada risa de Lucas, cada juego inocente, traía recuerdos de Arthur y Lily, de tardes soleadas y sonrisas espontáneas, de un futuro que por un momento pareció tan posible. El domingo el teléfono de Alice sonó. Era Rosa, la mamá de una de las amiguitas de Lucas. «Estamos organizando un picnic hoy en el parque. ¿Quieren venir?» Alice dudó, pero Lucas, escuchando la llamada, suplicó. «Por favor, mamá, quiero jugar con mis amigos». Ella sonrió, incapaz de resistirse. «Claro, amor, vamos». El parque de los jardines era amplio y lleno de senderos entre árboles antiguos, perfecto para niños que necesitaban gastar energía. Alice empacó una mochila con bocadillos, agua, protector solar y ropa extra. La experiencia ya le había enseñado que toda tarde en el parque terminaba en desorden. Cuando llegaron, los niños ya corrían, armando juegos improvisados de atrapadas y fútbol. Alice se sentó con otras mamás bajo la sombra de una gran higuera. Sonrió al ver a Lucas integrarse con sus compañeros. Por un momento se permitió relajarse. Estaba comentando sobre una receta de tarta de manzana cuando escuchó el grito. Un sonido agudo, desesperado. Era Lucas. Alice saltó de la manta donde estaba sentada, el corazón desbocado. Siguió el sonido de los gritos corriendo, cruzando el campo. Encontró a Lucas caído en el suelo, sujetándose la pierna, con lágrimas rodando por su rostro. «Mamá», lloraba él, sollozando. Alice cayó de rodillas junto a él. La rodilla de Lucas estaba doblada de una manera extraña y no podía apoyar el pie. Alice sintió el pánico apoderarse de ella, pero forzó la calma. «Tranquilo, amor. Mamá está aquí. ¿Vamos a cuidar de ti, sí?» Otras mamás se acercaron, preocupadas. «Creo que se torció feo», dijo una de ellas. Alice trató de calmar a Lucas, pero vio claramente que no podría llevarlo sola hasta el estacionamiento. El parque era enorme y la entrada más cercana estaba a varios minutos de caminata. Y entonces, como si respondiera a una oración silenciosa, escuchó su voz. «Alice». Arthur vestía jeans y camiseta, corriendo como si el mundo se estuviera incendiando. Había ido al parque, tal vez por instinto, tal vez porque no podía estar lejos. Alice apenas tuvo tiempo de reaccionar. Arthur se arrodilló junto a Lucas, examinando la pierna con cuidado pero con rapidez. «Tenemos que llevarlo al hospital». «Ahora», dijo con voz firme. Alice, en pánico, solo asintió. «Yo me encargo», dijo Arthur sacando el celular del bolsillo. Llamó a alguien, dijo pocas palabras y colgó. En menos de 5 minutos una camioneta negra discreta se estacionó cerca del sendero.
Arthur cargó a Lucas en brazos con la facilidad de quien carga el mundo, mientras Lucas lloriqueando se acurrucaba en su pecho. Alice lo siguió, aturdida. El trayecto al hospital fue rápido. Arthur, en el asiento trasero, mantenía a Lucas en sus brazos, susurrándole palabras de consuelo. Alice, al lado, apretaba con fuerza la mano de su hijo. Cuando llegaron, la atención fue inmediata. Arthur, sin dudarlo, presentó una tarjeta especial y en minutos, Lucas estaba siendo atendido por un equipo médico de primera. Alice observaba todo en silencio. La forma en que los enfermeros se inclinaban ligeramente ante Arthur, la manera en que los médicos lo saludaban como a un conocido. Ya no había manera de negarlo. Arthur no solo era un hombre bueno, era un hombre poderoso, y aún así, en ese momento tan crítico, no era el millonario quien resaltaba. Era el padre de corazón, el hombre que dejaría todo para proteger a quienes amaba. Horas después llegó el diagnóstico, una fractura simple. Lucas tendría que usar yeso por unas semanas, pero se recuperaría por completo. Alice suspiró, aliviada, mientras firmaba los papeles de alta. Al salir del consultorio, encontró a Arthur sentado en la sala de espera, con Lily dormida en su regazo. Al verla, él se levantó con cuidado. «¿Cómo está?», preguntó, ansioso. Alice sonrió por primera vez en horas. «Va a estar bien». Arthur cerró los ojos como si diera gracias a un dios invisible. «Gracias a Dios», murmuró. Se quedaron allí, en el pasillo blanco y silencioso, mirándose. Y por primera vez en muchos días, no había enojo. No había dolor, solo gratitud. Algo que Alice trataba con todas sus fuerzas de no nombrar. De regreso al departamento, Alice acomodó a Lucas en el sofá, con almohadas y cobijas, transformando la sala en una pequeña fortaleza. Arthur insistió en quedarse. «Solo hasta que se quede bien dormido», dijo. Alice no tuvo el corazón para decirle que no. Se sentaron uno al lado del otro, observando a Lucas dormir. Esta vez el silencio era cómodo. Finalmente, Alice rompió el silencio. «Salvaste el día», dijo, mirando las manos de Arthur. Arthur se encogió de hombros. Lo haría de nuevo, y mucho más. Alice mordió su labio inferior, luchando con sus emociones. «¿Por qué fuiste al parque hoy?». Arthur la miró sin dudar. «Porque no podía dejar de pensar en ustedes. Porque sabía que si me necesitaban, quería estar cerca». Las palabras eran sencillas, pero golpearon a Alice como una ola. Desvió la mirada, parpadeando para contener las lágrimas. Arthur continuó. «Sé que me equivoqué, pero todo lo que sentí, lo que siento, es real». Se giró completamente hacia ella. «Te amo, Alice. Amo a Lucas. Amo la idea de tener una familia con ustedes». Alice sintió que el mundo se detenía por un instante. Era real. No era el millonario hablando. Era el hombre. El hombre que había aprendido a conocer sin darse cuenta. Pero el dolor de la mentira aún latía en su pecho. «Me engañaste», susurró ella. «Sí», dijo él, sin intentar justificarse, «y pagaré el precio que tú decidas. Pero por favor, no me apartes de lo que encontré contigo». Alice cerró los ojos, pensó en Lucas, en su felicidad, en Lily, en la manera en que Arthur los miraba, pensó en ella misma, en cuánto deseaba volver a creer. Cuando abrió los ojos, vio a Arthur allí, vulnerable, esperando. Respiró hondo. «No sé si puedo olvidar». Arthur asintió. «No te pido que olvides, solo que me dejes demostrarlo». Alice guardó silencio durante un largo rato. Finalmente habló. «Será a mi manera». Arthur sonrió, aliviado. «Como tú quieras». Ella lo miró de reojo. «Y prepárate, porque no será fácil». Arthur rió suavemente. «Por ti enfrento cualquier batalla». Se quedaron allí, lado a lado, observando a Lucas respirar suavemente. En los días siguientes al accidente, Arthur respetó el espacio de Alice. Aunque sentía una necesidad casi incontrolable de correr hacia ella, abrazarla y prometerle que nunca más la haría sufrir, entendió que ahora debía demostrarlo con hechos, no con palabras. Alice, por su parte, se dedicaba por completo a cuidar de Lucas. La fractura en su rodilla requería reposo, y eso le daba la excusa perfecta para aislarse del mundo, incluido Arthur. Sin embargo, por más que lo intentaba, no conseguía sacarlo de su mente. Las palabras de él resonaban en su cabeza en los momentos más inesperados, igual que aquella mirada sincera y vulnerable que le lanzó aquella noche silenciosa. Pero Alice seguía luchando consigo misma. Era necesaria la confianza, y esa aún estaba rota. Arthur, consciente de que debía actuar, decidió enviar un primer mensaje. «Espero que Lucas esté mejor. Si necesitan algo, estoy cerca». Simple, respetuoso. Alice lo leyó, pero no respondió. Arthur suspiró. Era un comienzo.
En los días siguientes intentó pequeños acercamientos. Envió flores. Nada extravagante, solo un ramo de margaritas silvestres con una nota. Para la mujer que enseñó a mi corazón a sonreír de nuevo. Alice lo recibió, pero dejó el ramo en el balcón, como si no supiera qué hacer con él. Arthur también mandó un set de libros de aventura para Lucas, con una dedicatoria divertida. Para el astronauta más valiente que he conocido, firmado, el conductor de aplicación más torpe del universo. Lucas estaba encantado, pero Alice seguía manteniendo una distancia prudente. Arthur lo comprendía. Cada gesto debía ser sincero. Cada paso, paciente. No se trataba solo de reconquistar a Alice. Era reconstruir la confianza que él mismo había destruido. Decidida a mantener la calma, Alicia se concentró en la recuperación de Lucas. Pero el niño, tan listo como siempre, no dejó que el tema muriera. «Mamá, ¿cuándo viene Arturo a jugar conmigo?» «Está ocupado, mi amor», respondió ella, evitando entrar en detalles. «Pero es buena onda, mamá. Le caemos bien», insistió Lucas, frunciendo el ceño. Alicia sonrió y acarició el cabello de su hijo. «Lo sé, cariño, pero a veces los adultos necesitan tiempo para resolver algunas cosas». Lucas pareció aceptar la explicación, aunque Alicia sabía que, en el fondo, él entendía más de lo que decía. A veces, los niños veían la verdad mejor que los adultos. Ese mismo viernes, Alicia recibió un sobre por correo, sin remitente. Curiosa, lo abrió. Era una carta escrita a mano en un papel sencillo, con letras cuidadas. «Querida Alicia, quisiera encontrar las palabras perfectas para pedirte perdón, pero la perfección nunca ha sido lo mío. Lo que sí puedo prometer es que cada momento que vivimos fue sincero. Mentí sobre quién era, pero nunca sobre lo que sentía. Me gustaría tener la oportunidad de mostrarte quién soy en realidad, sin máscaras, sin historias, solo yo, con cariño, Arturo». Alicia dobló la carta sintiendo un nudo en el pecho. Sabía que cada palabra era sincera, pero aún así, perdonar no era tan sencillo. El sábado Arturo tuvo una nueva idea, una que involucraba a las dos personas que más podían ayudarle, Lily y Lucas. Con el permiso de Rosa, la mamá de la amiguita de Lucas, Arturo organizó un pequeño picnic sorpresa en el mismo parque donde todo había comenzado. Nada de lujos, nada de exageraciones, solo un mantel a cuadros, canastas con sándwiches, jugos naturales y algunos globos de colores. Y claro, una carta especial. Esta vez, escrita por los niños. Cuando Alicia llegó al parque, guiada por un mensaje anónimo, vio la escena y se detuvo. Lucas, aún cojeando, estaba sentado junto a Lily. Ambos sostenían un cartel escrito con plumones de colores. «Mamá, confía en Arturo, es bueno, y hace los mejores sándwiches del mundo». Alicia se llevó la mano a la boca, sorprendida. Miró a un lado y vio a Arturo de pie, sosteniendo una flor silvestre. Nada de regalos caros, nada de promesas grandiosas, solo él, simple, humano, verdadero. Lucas fue el primero en correr hacia ella. «Mamá, mira, nosotros hicimos todo». Lily llegó detrás. «Fue idea de mi papá», dijo orgullosa. Arturo se acercó despacio, respetando su espacio. «Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quisiera que conocieras al verdadero Arturo. El que compra flores en el mercado, hace sándwiches con pan viejo y que intenta volar papalotes aunque sea muy malo en eso». Alicia sonrió, a pesar de sí misma. La escena era ridícula y perfecta, exactamente como debía ser. Pero la decisión aún era suya, y no sería tomada a la ligera. Se sentaron todos juntos en el mantel improvisado. Los niños comieron, jugaron y rieron mientras Arturo y Alicia conversaban, esta vez sobre cosas sencillas. El ambiente era ligero, casi como antes, pero la tensión seguía ahí, en silencio. Cuando el sol empezó a ponerse pintando el cielo de tonos dorados, Alicia sintió que debía ser honesta. «Arturo», le dijo, mirándolo, «no estoy lista». Él asintió, comprensivo. «Lo sé, y esperaré el tiempo que sea necesario». Ella sonrió, triste. «No quiero prometer nada, no quiero confundir a Lucas». Arturo entrecerró los ojos, luchando contra la emoción. «Jamás le haría daño, ni a él ni a ti». Alicia lo sabía, en el fondo lo sabía, pero la herida aún necesitaba sanar. «Necesito ver si puedes ser tú mismo, sin máscaras, sin tratar de agradarme, solo tú». Arturo respiró hondo. «Entonces, eso es lo que tendrás». Ella asintió, y en ese momento un nuevo acuerdo silencioso se formó entre ellos. Sin presiones, sin prisas. Solo el tiempo y la verdad marcarían el siguiente paso. Cuando regresaron a casa, Lucas estaba agotado, pero feliz. Mientras lo acomodaba en la cama, Alicia sintió una pequeña paz creciendo en su corazón. Tal vez, solo tal vez, el amor podía sobrevivir a la caída. Si era verdadero,
si era lo suficientemente fuerte para reconstruirse pedazo a pedazo. Afuera en la acera, Arturo se quedó unos minutos mirando la ventana iluminada del departamento. Luego sonrió. Sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que cada paso valía la pena. Los días pasaron con una ligereza diferente. No era la misma intensidad de los primeros encuentros, ni el vacío doloroso que llegó después de descubrir la mentira. Era algo nuevo, una reconstrucción lenta, hecha de pequeños gestos y miradas cautelosas. Arturo respetaba los límites que Alicia había puesto, pero no dejaba de estar presente de manera discreta. Lily y Lucas se veían con frecuencia, ya que Alice y Arthur, aunque no hablaban todos los días, se aseguraban de no romper el vínculo entre los niños. Y poco a poco, sin que Alice se diera cuenta, las barreras comenzaron a desmoronarse. No con grandes declaraciones, sino con los pequeños detalles. Con los mensajes cortos de buenas noches. Con las visitas rápidas trayendo helado para Lucas. Con las tardes en el parque donde Arthur se quedaba a la sombra, solo observando, esperando que Alice lo invitara a acercarse. Ella aún luchaba contra sus propios sentimientos, pero era difícil ignorar que Arthur, ahora, parecía no estar tratando de conquistarla, solo siendo él mismo. Y eso, de alguna manera, era aún más peligroso para su corazón. El viernes llegó una nueva carta. Esta vez dejada discretamente debajo de la puerta. Alice la encontró cuando volvía del mercado, equilibrando las bolsas y tratando de abrir la puerta sin dejar caer nada. Dejó las compras en la cocina y se sentó en el sofá para leer. La caligrafía era familiar, letra de niño. Mamá, Lily y yo queremos mucho que sonrías más. Arthur dijo que a veces las personas están tristes porque tienen miedo, pero creemos que el amor es más fuerte que el miedo. Así que pensamos en algo muy divertido. Tienes que venir mañana al lugar donde todo empezó. Será una sorpresa. Te queremos. Lucas. Alice leyó y volvió a leer, sintiendo su corazón calentarse. Sabía que Arthur estaba detrás de la idea. Pero en lugar de enojarse, sonrió. Había ternura allí. Había cuidado. Había esperanza. El sábado el cielo estaba claro y el viento suave, perfumado por las flores de primavera que estallaban en colores por las calles de Sevilla. Alice se puso un vestido sencillo, cómodo, y arregló a Lucas con cariño. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó él, curioso. Alice se rió. Yo debería preguntarte eso a ti, pequeño conspirador. Lucas solo sonrió misteriosamente, con los ojos brillando de emoción. Tomaron un taxi hasta el Parque de las Rosas, el mismo lugar donde Arthur, por error, se sentó en la mesa equivocada y cambió sus vidas para siempre. Cuando bajaron, Alice notó algo diferente. En el campo cercano al sendero principal había un pequeño escenario montado. Nada extravagante, solo una manta a cuadros extendida en el césped, cojines esparcidos, una cesta de picnic y algunas flores silvestres decorando el lugar. Y en medio de todo, Arthur, vestido con jeans sencillos y una camiseta blanca sin nada que gritara riqueza o lujo, solo él, sencillo, real, verdadero. Cuando lo vio, Arthur sonrió, una sonrisa tímida, casi nerviosa. Lucas soltó la mano de su madre y corrió hacia Lily, que apareció detrás de un árbol sosteniendo 2 globos de colores. Alice se quedó parada un momento, absorbiendo la escena. Era todo tan sencillo. Solo un hombre, 2 niños y una promesa silenciosa de que podrían ser felices si ella lo quería. Arthur caminó hacia ella, deteniéndose a unos pasos. «Hola», dijo con la voz suave. «Hola», respondió Alice, sintiendo su corazón acelerarse. Arthur se rascó la nuca, un gesto que ella ya asociaba con su nerviosismo. «Pensé en hacer algo diferente», comenzó. «Nada de cartas, nada de regalos, solo estar aquí, contigo, con ellos». Apuntó a los niños, que ahora jugaban al escondite entre los árboles. «No porque quiera impresionarte, no porque espere algo, solo porque extraño esto, a nosotros». Alice mordió su labio, emocionada. Arthur respiró hondo. «Quiero mostrarte algo». La guió hasta la cesta de picnic y sacó una pequeña caja de madera. Se la entregó, sin decir una palabra. Alice la abrió. Dentro había fotos. Muchas fotos. Eran registros de los momentos que habían vivido juntos en las últimas semanas. Fotos tomadas discretamente por Arthur, Lucas riendo con Lily, Alice leyendo una historia a los niños en el parque, ellos jugando al fútbol. Compartiendo helados, pequeños fragmentos de felicidad capturados para la eternidad. Alice hojeó las imágenes, sintiendo las lágrimas venir sin poder controlarlas. Cada foto era un recordatorio de que, detrás de la mentira, había amor verdadero. Había lazos. Había futuro.
Cuando levantó la mirada, Arthur ya estaba arrodillado frente a ella, sin anillo, sin discurso ensayado, solo un hombre, ofreciendo su corazón. Alice Evans, dijo él con la voz entrecortada, me equivoqué mucho, pero todo lo que siento por ti es lo más verdadero que he vivido, después de Lily. Respiró hondo. Quiero construir una vida contigo, no con el Arthur millonario, sino con el Arthur que le gusta el café fuerte, que no sabe doblar bien la ropa, que baila mal, pero que haría cualquier cosa para verte sonreír. Alice dejó que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Los niños, al darse cuenta de la escena, corrieron hacia ellos. Mamá, di que sí, imploró Lucas abrazándola por la cintura. Di que sí, mamá, repitió Lily emocionada. Alice rió entre lágrimas, mirando a ese trío torpe y perfecto. Y en ese momento lo supo. La respuesta estuvo allí todo el tiempo. En la sonrisa de Lucas, en la esperanza de Lily, en la mirada sincera de Arthur. Se arrodilló en la hierba poniéndose a su altura. Sí, susurró emocionada. Sí, Arthur, vamos a intentarlo. De verdad. Arthur sonrió, la sonrisa más hermosa que Alice había visto. Los niños celebraron girando en círculos, y allí, bajo el cielo azul de España, se abrazaron. No era el final de la historia. Era solo el comienzo de algo real. Algo que, aunque con tropiezos y caídas, se construiría con verdad, paciencia y amor. Pasaron el resto de la tarde jugando, riendo, soñando. Hicieron planes tímidos, paseos pequeños, tardes de películas, cenas caseras. Nada de grandes viajes ni cenas elegantes, solo momentos reales. El tipo de vida que Arthur siempre había soñado en secreto. El tipo de vida que Alice pensaba que era imposible encontrar. Hasta ahora. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y el parque se teñía de naranja y dorado, Arthur sorprendió a todos con una idea. Tengo una propuesta, dijo mirando a Lucas y Lily. ¿Qué tal una ceremonia especial, solo nuestra? Los niños gritaron de alegría. Lucas corrió hasta un árbol, arrancó algunas flores silvestres y Lily improvisó una corona para Alice. Arthur tomó una cinta de la cesta de picnic y la ató en los dedos de él y Alice, como si fuera un anillo simbólico. Prometo ser tu amigo, dijo él, tu compañero, tu cómplice, y el hombre que hará que sonrías todos los días. Alice se sonrió, emocionada. Y yo prometo confiar, prometo caminar a tu lado, prometo construir, incluso cuando sea difícil. Los niños aplaudieron riendo, y allí, en medio del parque, bajo el cielo estrellado, hicieron sus propios votos, sencillos, inocentes, verdaderos. Y, por primera vez en mucho tiempo, Alice sintió que estaba exactamente donde debía estar. A pesar del momento especial en el parque, Alice sabía que aún necesitaba más tiempo, más pruebas. No promesas grandiosas, sino pequeñas acciones concretas. Confiaba en Arthur, pero parte de ella aún llevaba cicatrices profundas, recuerdos de viejas decepciones, de historias que parecían hermosas al principio y luego se desintegraban en la vida real. Arthur, por su parte, lo entendía. Y esta vez no quería atajos. Quería conquistar cada pedazo de su corazón de manera genuina. Por eso, cuando Alice le propuso un desafío inusual, él no dudó. Quiero verte vivir como yo vivo, le dijo, mirándolo con seriedad. Nada de coches de lujo, nada de cenas caras, solo la vida real, mi vida. Arthur sonrió. Es todo lo que más quiero. El acuerdo se selló en una tarde soleada. Arthur se mudaría por una semana al mismo barrio sencillo donde vivía Alice, compartiendo los pequeños desafíos del día a día y demostrando que el hombre que ella conoció no desaparecía sin el brillo del dinero. Alquiló un pequeño estudio en el edificio de al lado del de Alice, un espacio pequeño y modesto, con paredes desconchadas y muebles viejos. Para él, acostumbrado a áticos y suites impecables, el lugar parecía casi una obra de teatro. Pero era exactamente lo que quería. Arthur sabía que, si quería el corazón de Alice para siempre, debía ganárselo de verdad. La primera noche fue una aventura. El aire acondicionado no funcionaba. Las ventanas chirriaban con cada brisa, y el colchón parecía haber salido de una película de terror. Arthur, sin embargo, sonrió ampliamente mientras se acostaba en el colchón duro, escuchando los sonidos del vecindario, los ladridos de perros distantes, el ruido de las motos pasando, los vecinos conversando en las terrazas. Y extrañamente, lo hacía sentirse vivo como hacía mucho tiempo no se sentía. Al día siguiente, Alice y Lucas fueron a visitarlo. Alice, riendo, llevó un ventilador portátil. «Vas a necesitar esto más de lo que imaginas», bromeó. Lucas corrió por el pequeño estudio, explorando cada centímetro. «Mamá,
El departamento de Arthur es casi del tamaño de nuestra cocina. Arthur se rió, sin ofenderse. La reacción espontánea de Lucas solo reforzaba lo necesario de ese desafío. «¿Lo ves? Me estoy adaptando bien», dijo él, haciendo una reverencia exagerada. Alice se sonrió, observándolo con cariño. Había algo bonito en esa humildad sincera, algo que derretía aún más sus resistencias. Durante la semana, Arthur se dedicó a vivir la nueva realidad. Hizo compras en la tiendita de la esquina, donde las frutas venían con hojas de más y a veces el cambio faltaba algunos centavos. Aprendió a usar el transporte público, enfrentando autobuses llenos y conversaciones ruidosas. Tomó café en vasitos de plástico en panaderías pequeñas, donde los dueños ya sabían el nombre de cada cliente. Y todas las noches visitaba a Alice y Lucas, trayendo una bolsa de pan o una caja de galletas. Pequeños gestos que cargaban una ternura silenciosa. En una tarde especialmente calurosa de martes, Alice lo invitó a cenar algo sencillo. Espaguetis a la boloñesa, ensalada de tomate y jugo natural. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina, compartiendo historias y risas, mientras Lucas mostraba con orgullo sus nuevas habilidades para dibujar cohetes. Arthur, sentado allí, rodeado de simplicidad y amor, sintió una paz que ninguno de sus apartamentos lujosos le había dado nunca. No se trataba de comodidad, se trataba de pertenecer, y él sabía que ahí era donde quería quedarse, para siempre. Pero la vida, como siempre, tenía sorpresas preparadas. Y esta vez, el desafío vendría desde afuera. Una tarde de miércoles, mientras Arthur regresaba del mercado con una bolsa llena de panes y frutas, se encontró con alguien inesperado esperando frente al edificio de Alice. Un hombre alto, de cabello castaño claro, sonrisa arrogante y postura de quien se cree dueño del mundo. «Debes ser Arthur», dijo el extraño, extendiendo la mano. Arthur la estrechó, confundido. «Sí soy, ¿y tú eres?» «Matías», respondió él con una sonrisa fría. Ex marido de Alice. Arthur se quedó helado. El rival había llegado. Matías parecía salido directamente de un manual de problemas. Vestía ropa de marca, emanaba arrogancia y hablaba con la confianza irritante de quien cree que puede recuperar todo con solo chasquear los dedos. «Me enteré que mi exmujer anda saliendo con un conductor de Uber», dijo, con una sonrisa burlona. Arthur respiró hondo, controlando las ganas de responder. «No importa lo que yo sea. Lo que importa es cómo trato a Alice y a Lucas». Matías se rió con desdén. Claro, veremos cuánto dura este cuento de hadas». Antes de que Arthur pudiera responder, Alice apareció en la puerta. Al ver a Matías, se detuvo abruptamente. Su rostro se endureció. «¿Qué haces aquí?», preguntó fría. Matías sonrió como si tuviera el control de la situación. «Vine a ver a mi hijo y a hablar contigo». Alice cruzó los brazos. «Lucas ya tiene quien lo cuide, y yo no tengo nada que hablar contigo». Matías se acercó, ignorando a Arthur. «Piénsalo bien, Alice. Puedes hacer algo mejor que esto», dijo, señalando a Arthur con desdén. Antes de que Alice pudiera responder, Lucas apareció corriendo desde la sala. Al ver a Matías, se detuvo. Su rostro, que momentos antes estaba iluminado, se apagó de inmediato. «Hola, Lucas», dijo Matías agachándose. «Te he extrañado, campeón». Lucas se escondió detrás de Arthur, sujetando con fuerza el borde de su camiseta. «No quiero hablar contigo», dijo el niño con voz temblorosa. El corazón de Alice se apretó. Arthur se agachó, acariciando el cabello de Lucas. «Está todo bien, campeón. Estoy aquí». El gesto tan natural, tan protector, hizo que Alice tomara una decisión. Sin dudarlo, levantó a Lucas y se dio vuelta hacia Matías. «Perdiste tu derecho a ser parte de nuestra vida el día que decidiste abandonarnos». Matías intentó argumentar, pero Alice fue firme. «Ya no somos parte de tu mundo». Y sin mirar atrás, entró al edificio con Lucas y Arthur. Esa noche, Arthur se quedó hasta tarde en el pequeño estudio, jugando con Lucas y ayudando a Alice a organizar los juguetes. Mientras Lucas dormía en el sofá, se sentaron uno al lado del otro, en silencio. Alice se volvió hacia Arthur. «Gracias», dijo sinceramente. Arthur sonrió. «Siempre». Ella dudó, luego habló. «¿Estás aguantando todo esto, sin huir, sin quejarte?» Arthur rió suavemente. «¿Y pensaste que no aguantaría?» Alice sonrió tocando su rostro con la punta de los dedos. «No, solo, nunca pensé que alguien elegiría quedarse». Arthur tomó su mano, besando la palma. «No elegí quedarme, elegí a ti». Alice sintió las lágrimas surgir, pero esta vez eran de felicidad, de alivio, de amor, y sabía en lo más profundo de su alma que esa última prueba estaba siendo superada. No por palabras bonitas,
sino por la constancia silenciosa de Arthur. La aparición de Matías en la puerta de Alice dejó marcas que no desaparecerían de la noche a la mañana. Lucas, aunque rodeado de amor y cuidado, se volvió más callado. La sonrisa fácil dio paso a largos silencios y miradas perdidas. Alice lo notó de inmediato. Sabía que Matías no solo era una sombra del pasado, sino una amenaza concreta al nuevo futuro que estaban tratando de construir. Y ahora tenía que decidir cómo proteger a su hijo, sin poner barreras a lo que estaban haciendo entre ella y Arthur. En esa mañana de domingo, Arthur llegó temprano con croissants frescos de una panadería local. Se había convertido en un hábito, una forma silenciosa de decir estoy aquí sin presionar. Encontró a Alice en el balcón mirando al horizonte con una expresión preocupada. «Traje café», anunció, tratando de sonar ligero. Alice sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Gracias. ¿Lees mentes?» Arthur se sentó a su lado. «Solo las tuyas», bromeó antes de ponerse serio. «¿Lucas sigue molesto?» Alice asintió. No entiende por qué alguien que debería haberlo amado lo ignoró tanto tiempo, y ahora quiere volver como si nada hubiera pasado. Arthur guardó silencio por un momento, eligiendo las palabras. Él te tiene a ti, y me tiene a mí, si tú me lo permites. Alice se giró hacia él, sorprendida. Ya asumiste ese papel sin pensarlo 2 veces, ¿verdad? Arthur sonrió, pero había tristeza en sus ojos. No quiero reemplazar a nadie, quiero ser alguien nuevo para él, para ustedes. Alice tragó en seco. Era eso, era ese tipo de amor silencioso, constante, que ella nunca había conocido de verdad. Pero Matías no se había rendido. Durante la semana apareció nuevamente, esta vez con abogados. Quería establecer derechos de visita. Quería reconstruir la relación con su hijo. Alice sabía que era cuestión de orgullo herido, no de amor. Matías no soportaba ver a otra persona ocupar el espacio que él había abandonado. La presión legal causó preocupación. Por más ausente que Matías hubiera sido, los papeles decían que él era el padre biológico. Y Lucas, aunque no lo reconociera como tal, sería arrastrado a una batalla que no había pedido. Arthur estuvo cerca todo el tiempo, silencioso, pero presente. Fue con Alice a las reuniones con abogados. Escuchó pacientemente cada detalle de los procedimientos. Y cuando Alice amenazaba con derrumbarse, él estaba allí, firme, sereno, el pilar que ella no sabía que necesitaba. En una noche lluviosa, después de otra reunión estresante, Arthur sorprendió a Alice. En lugar de palabras de consuelo, le entregó una carpeta delgada. Alice la abrió, confundida. Dentro había documentos, donaciones hechas a nombre de Lucas para organizaciones benéficas locales, inversiones en fondos educativos, cartas de recomendación de profesores, todo cuidadosamente organizado. Arthur habló con voz tranquila. Esto muestra que Lucas está cuidado, que tiene estabilidad, amor, seguridad, que tiene una red de apoyo. Alice sintió los ojos llenarse de lágrimas. Arthur había pensado en todo, cada detalle, cada protección invisible. Él no solo quería estar a su lado, quería asegurar el futuro de ella y de Lucas, sin pedir nada a cambio, sin esperar aplausos, solo por amor. Pero la prueba final aún llegaría. Se fijó una audiencia preliminar para decidir si Matías tendría derecho a visitas regulares. Alice se puso tensa. Lucas, todavía pequeño, tendría que hablar con un psicólogo designado por el tribunal. ¿Y Arthur? Arthur tuvo que tomar la decisión más difícil, dar un paso atrás. Sabía que su presencia constante podría ser utilizada en contra de Alice, como si estuviera tratando de reemplazar a Matías. Y aunque esto le doliera más de lo que podía expresar, se apartó discretamente. Mandaba solo mensajes cortos de apoyo. Vigilaba desde lejos. Esperaba. Confiaba. El día de la audiencia, Alice llegó al tribunal tomada de la mano con Lucas. El niño temblaba. Ella se agachó frente a él, ajustando su corbata torcida. «Solo tienes que decir la verdad, mi amor. Eso es todo». Lucas asintió con los ojos grandes y serios. Dentro de la sala de espera, Matías ya esperaba con sus abogados. Cuando vio a Alice y Lucas, sonrió de manera calculada. Arthur, al otro lado del pasillo, observaba todo desde lejos, con el corazón apretado. No podía intervenir, no podía proteger como hubiera querido, pero podía esperar, podía confiar. La conversación entre Lucas y el psicólogo fue rápida y devastadora. Lucas, con su cruel inocencia, fue directo. «No me gusta él no me conoce, él no me quiere de verdad, solo quiere ganar». Palabras simples, pero que pesaron como plomo en el informe final. Cuando el juez recibió el documento, no tardó en tomar una decisión. Visitas supervisadas bajo evaluación futura.
Nada de visitas obligatorias, nada de obligaciones forzadas. Alice respiró aliviada. Sabía que la batalla no había terminado, el proceso podría continuar, pero por ahora Lucas estaba seguro, y eso era todo lo que importaba. Esa noche, Alice encontró a Arthur esperando en la puerta de su casa, bajo la lluvia ligera. Sin decir palabra, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Arthur correspondió al abrazo sin preguntar nada. Lo entendía, lo sentía. Y en ese silencio compartido supieron, habían pasado por lo peor, y estaban juntos. Algunos días después, Alice tomó una decisión. Invitó a Arthur a cenar a su casa. Nada de formalidades, solo ellos. Lily también fue, trayendo dibujos hechos por ella y Lucas, la nueva familia dibujada con lápices de colores. Alice observó a Arthur jugando con los niños, improvisando una obra de teatro con muñecos de medias. Vio la paciencia en sus gestos, la ternura en su sonrisa, la fuerza silenciosa de quien no necesitaba probar nada. Y finalmente, sintió como el último pedazo de resistencia se disolvía dentro de ella. Era hora de parar de luchar contra. Era hora de aceitar o que o destino, con toda su confusión y sus errores, había colocado en su camino. En cuanto Lucas y Lily reían en la alfombra, Arthur se acercó. Alice. Ella lo interrumpió poniendo un dedo sobre sus labios. «Shh, solo, quédate aquí». Arthur sonrió, tomó su mano, y allí esa noche sencilla, entre juguetes esparcidos y risas infantiles, sellaron algo más fuerte que cualquier promesa. ¿Qué opinas de la historia de Arthur y Alice? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué calificación le das a esta historia de 0 a 10? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias. Y aprovecha para ver más historias emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.